Somos seres tripartitos. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu nace de nuevo. Pero ¿sabes algo? Tu carne no nace de nuevo. Si tu carne tiene deseos impíos antes de nacer de nuevo, seguirá teniendo deseos impíos después de nacer de nuevo. Por lo tanto, la carne no nace de nueva, la carne debe ser crucificada. Y el alma aún no ha sido salvada. El alma es mi mente, mi voluntad, mis emociones, lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. Eso es el alma. Cuando nacemos de nuevo, somos justificados por la gracia mediante la fe. Eso significa que no iremos al infierno. Vamos a entrar en el reino. Vamos a entrar en el cielo cuando muramos. Estamos justificados, pero nuestra alma todavía necesita ser salvada. La parte de nosotros, lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. En otras palabras, nuestros valores, nuestras prioridades. Cuando nacemos de nuevo, el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, pero nuestra alma puede dominar nuestro espíritu. Nuestra carne puede dominar nuestro espíritu. Si tu carne te domina, a eso se le llama un creyente carnal. Y si vives así durante mucho tiempo, puede que ni siquiera entres en el cielo. Sé que esto inquieta a algunas personas porque les han enseñado que una vez salvos, siempre salvos. Pero Jesús no enseñó eso. Él dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que no me ignores. Sé como los bereanos que cuando escucharon predicar a los apóstoles, Hechos 17, dice que escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. No te limites a creer en mi palabra, lee la Biblia. Una vez vino a verme un joven, dijo que quería una cita de consejería. Eso no era del todo cierto. Cuando entró en mi oficina, llevaba consigo su Biblia y me dijo, escuché que usted dijo que una vez salvo, siempre salvo. No es cierto. Yo le respondí, bueno, la Biblia dice. Él dijo, pero mi pastor me dijo. Yo le respondí, pero la Biblia dice. Y él dijo, pero a mí me enseñaron. Yo le respondí, pero la Biblia dice. Y él dijo, pero a mí me enseñaron. Yo dije, pero la Biblia dice, y cité versículo tras versículo. Como dice Santiago, hermanos, si alguno de vosotros hace volver al pecador de su camino, habrá salvado su alma de la muerte. Él dijo, hermanos, si hacéis volver a un hermano, eso dice realmente de su camino. Hay muchos versículos sobre eso, como el que persevere hasta el fin. Cuando él decía algo, yo decía, la Biblia dice, y su respuesta era, me han enseñado. Después de un rato se levantó y se marchó. Me dijo, eres incapaz de aprender. Esto es lo que dijo Jesús. Las tradiciones de los hombres han invalidado la palabra de Dios. Tenemos que entender que nuestra alma necesita ser salvada y que debemos permanecer fieles al Señor, ¿verdad? Así que hemos estado hablando de la salvación del alma. Voy a intentar hacer un resumen general de lo que es y cómo se ve el proceso. Y luego quiero enfocarme un poco más sobre el ocuparnos en nuestra salvación. Porque mucha gente no entiende por qué Pablo dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. No está hablando de ocuparse en vuestra justificación. No está diciendo que ores tantas horas, enciendas velas, hagas ciertas obras y entonces serás justo. Claro que no, somos justificados por la gracia mediante la fe. Y la salvación de nuestra alma también es por la gracia mediante la fe, pero requiere obediencia, fe y cooperación obediente. Así que tenemos que ocuparnos en la salvación de nuestra alma. Hay que trabajar en ella. Ahora bien, la salvación del alma, ¿cómo se ve? Cuando nuestra alma es salvada, Dios nos libera del egoísmo. Nos libera de una vida egocéntrica y entramos en una vida centrada en Cristo. Y el cambio es un proceso, lleva tiempo. Un alma que es salva se ve así.
Ama a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, y ama a su prójimo como a sí mismo. Eso es santidad. Romanos 13 dice, el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. La gente dice, no estamos bajo la ley, pero Jesús y los apóstoles dijeron, bajo la ley de Cristo, Él dio un nuevo mandamiento, la ley suprema. Ama al prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Él nos amó entregándose por nosotros, dio su vida por nosotros. Así que estamos bajo la ley del amor. Él dijo que si os amáis los unos a los otros, no haréis daño y cumpliréis la ley, la justicia de la ley. Así que la gente piensa que una vez que nacemos de nuevo, ya soy perfecto. He oído esa enseñanza, pero nadie más puede darse cuenta de ello todavía. Y tampoco estoy diciendo que yo lo sea. Así que hay un elefante en la habitación cuando dices, lo tengo todo. Si ya eres perfecto, ¿por qué dice Hebreos 12:14, buscad la santidad? Porque sin ella nadie verá a Dios. Así que sí, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Sí, estamos justificados. Sí, estamos en Cristo, estamos completos en Él. Pero la salvación de nuestra alma tiene que ser trabajada. Esta corta vida que vivimos en la tierra, y es una vida corta, puede que no parezca corta si tienes 20, 30 o 40 años, pero pareciera que me gradué de la preparatoria hace 15 años y en agosto cumpliré 70. Se va así de rápido. Se va así de rápido. Es una vida corta. Santiago dice que la vida es como el vapor. Por eso no debemos invertir todo en esta vida corta y pasajera. No debemos hacerlo. Recuerdo haber visto a Francis Chan. Me encanta esta ilustración. Por cierto, me agrada Francis Chan. Tenía una cuerda de 30 metros, de unos 2,5 centímetros de grosor, en el escenario, 30 metros de cuerda, y en el extremo tenía 10 centímetros de cinta roja. Dijo, estos 10 centímetros son tus 80 años en la tierra, y esta cuerda da la vuelta al mundo infinitas veces. Dijo, eso es la eternidad. La mayoría de los creyentes pasan los primeros 50 años ahorrando para vivir unos últimos 20 o 30 años cómodos y no hacen nada hacia la eternidad. ¡Qué ceguera! Colosenses 3 nos dice que pongamos el afecto en lo celestial, donde Cristo está sentado. Por eso se nos dicen cosas como estas cuando pasamos por pruebas de fuego. Lo creas o no, todo el mundo pasa por una prueba de fuego en algún momento. Esto es lo que he descubierto, no solo en mi vida y en la de Melinda. Con todas las personas con las que he hablado que llevan ya un tiempo viviendo, han llegado a esta conclusión. Y dime si estoy equivocado. Todo el mundo se encuentra en algún momento de su vida diciendo, las cosas no han salido como pensaba. ¿Alguien más ha pasado por eso? Nunca pensé que pasaría por llena el espacio en blanco. El divorcio de mis padres, mi divorcio, mis problemas de salud, los problemas económicos, la muerte de un cónyuge, un hijo, llena el espacio en blanco. ¿Cuántos pueden decir eso ahora mismo? Nunca pensé cuando empecé. Salimos de la preparatoria y pensamos, voy a encontrar al cónyuge perfecto, voy a tener una vida estupenda, lo voy a conseguir. Yo encontré a la esposa perfecta, pero ella no encontró al marido perfecto. Así es como pensamos, ¿no es así? Pero no sale así. Y aquí está lo mejor. Por eso Pablo dijo, esta leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas.
Así que debemos comprender que la salvación de nuestra alma es la razón por la que estamos aquí en la tierra. Por cierto, esto se encuentra en nuestro Manual de Doctrinas Fundamentales, capítulo 3. Hay otras cosas interesantes allí. Si lo leen, lo descubrirán. Por ejemplo, hace un par de semanas compartí sobre el bautismo de fuego. Dije, Dios limpiará a fondo su piso y luego traerá el trigo. Algunas personas dijeron, vaya, esa fue una gran revelación. Yo les dije, deberían leer las doctrinas fundamentales. Está ahí, son fundamentales. Una de las doctrinas fundamentales son los bautismos, en plural. Hebreos 6, versículos 1 al 3, enumera las doctrinas fundamentales de Cristo. Una de ellas son los bautismos. Está el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo en sufrimiento. Son fundamentales. Todo creyente debe entenderlas, pero muchos las desconocen. Un bautismo que todos debemos pasar, queramos o no, es el bautismo del sufrimiento. Digamos que no quiero oír esto, eso no hará que desaparezca. Te encontrará. Nos ha encontrado a todos. Tanto si eres salvo como si no, el sufrimiento encuentra a las personas. No estoy diciendo que quiera más. Quiero lo mínimo necesario para que Dios haga su voluntad en mi vida. ¿Verdad? Quiero lo mínimo para que Dios haga lo que tenga que hacer en mí. Pero es parte de la vida. Pero para alguien que no es creyente es una futilidad absoluta. Estás sufriendo. Pero si eres creyente y mantienes tu fe en Dios, te beneficia. ¿Y cómo funciona? Funciona para la salvación de tu alma. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, podríamos escribir un libro solo sobre este tema, que nos llamó a su gloria eterna. De aquí otro libro. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él dijo, soy el Dios de toda gracia. ¿Puedo llevarte a través de cualquier cosa? Soy el Dios de toda gracia. Puedo sostenerte, cambiarte, empoderarte, transformarte. Soy el Dios de toda gracia y te he llamado a mi gloria eterna. Te voy a llevar a través de un proceso. Habrá que sufrir por un poco de tiempo. Pero después de que hayas padecido un poco, yo te perfeccionaré, fortaleceré, estableceré y afirmaré. Por eso, si creemos en un falso evangelio de que todo está pagado, que todo es pan comido, nunca te convertirás en lo que Dios quiere que seas. Cuanto más huyes de la cruz, todo lo que estás haciendo es hacer el camino más largo y poniendo tropiezo a la obra que Dios quiere hacer. No estoy diciendo que busques el sufrimiento, no estoy diciendo que lo pidas, pero cuando llega, ¿qué hacemos? Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 9, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Él nos va a hablar de cómo recibir la salvación de nuestra alma. En primer lugar, se necesita fe en Dios, en lo que Él hizo. Fe en lo que Jesús hizo por mí. Fe en que soy hechura suya. Fe en que Él está obrando en mí. Fe en que Él hace que todas las cosas obren para bien. Fe en que nunca me dejará ni me abandonará. Fe en Dios. Y luego dijo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esa es la parte que desearíamos poder borrar.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que dijo: Dios tiene una salvación maravillosa para ti, pero si es necesario, porque Dios no permite que simplemente suframos continuamente, un poco aquí y luego nos da un descanso, un poco más y nos da descanso, un poco más y nos da refrigerio. ¿Alguna vez te han engañado como a mí, cuando sales de una prueba horrible y ardiente y piensas, ya estuvo? Se acabó, todos los problemas han quedado atrás. Salí de esa, por el resto de mi vida, sé que serán días de gloria y alegría. Y el Señor dice, no, te estoy dando un respiro por un tiempo. Todavía tengo que trabajar en ti, aunque por ahora, si es necesario, sufráis diversas pruebas para que vuestra fe, más valiosa que el oro, sea probada. Perecedero se prueba con fuego, resulte en alabanza, gloria y honra al manifestarse Jesucristo. En esto os alegráis con gozo inefable, sin haberle visto a Jesucristo, a quien sin haber visto amáis, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y aquí está, recibiendo la salvación de vuestra alma. Así que Él está hablando a los creyentes. El proceso de Dios es que primero nuestra fe debe ser fuerte. Tenemos que alimentarnos de la palabra, no abandonar el congregarnos. Adora a Dios. Permanece en el Espíritu. Camina en la luz. Mantén fuerte tu fe. Y mientras pasas por las pruebas, manténla fuerte. Sigue creyendo a través de las pruebas. Mientras creemos a través de las pruebas, Dios está haciendo algo en nuestro interior. Nos está transformando a la imagen de Jesús. Así que no estamos salvando nuestras almas, estamos recibiendo la salvación de nuestra alma. Si me salto el proceso, ¿cómo se salva mi alma? De niño tenía una pulidora de tambor para piedras, parece una lata de pintura. La abres y pones adentro piedras, pero tienen que ser ciertos tipos de piedras. Luego se añade la arenilla y el agua y cierras la tapa. Es eléctrica y gira así las 24 horas del día durante 7 días. La sacas, enjuagas la arenilla gruesa, luego pones arenilla de grano medio, lo vuelves a hacer durante 7 días y lo sacas. Y después de 21 días tienes estas hermosas piedras semipreciosas. Esa pulidora de piedras es la vida. Si decimos, no quiero ningún dolor, voy a vivir fuera del sistema, por mi cuenta. Yo he tenido esas ideas. ¿Alguna vez has tenido esas ideas? Una vez que sacas la roca de la pulidora, el proceso se detiene. Se detiene. Solo será una roca fea. No puedes volverte hermoso a menos que estés en situaciones que exijan que crezcas en fe y amor. Ni siquiera terminó la primera página. Bien, la meta de nuestra fe. La meta de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. ¿De acuerdo? Por eso estamos aquí. Primera de Timoteo 1:5. ¿Cómo se ve la salvación de nuestra alma? Amor. Primera Timoteo 1:5. El propósito de la instrucción es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Así que la meta es el amor. La meta es la salvación de nuestra alma. Así que la salvación de nuestra alma es cuando somos renovados para amar. Donde no amamos la creación de Dios más de lo que lo amamos a Él. Lo amamos supremamente. Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto requiere sufrimiento. Veamos Santiago 1:1. Hermanos, alégrense al enfrentar diversas pruebas, sabiendo que probar su fe dé paciencia. Dejen que la paciencia actúe para ser íntegros y sin carencias. Todos solemos odiar la paciencia.
¿Solo me pasa a mí? Esto es lo que dijo Jesús. La paciencia provoca en nosotros todos los frutos del Espíritu, como el dominio propio, pueden manifestarse cuando tenemos paciencia. Cuando no tenemos paciencia, perdemos todos los frutos. Por eso dijo, mas tenga la paciencia su obra completa. Dios nos pone en situaciones, relaciones, trabajos y circunstancias que están más allá de nuestro control y que requieren paciencia. Podemos luchar contra la paciencia quejándonos, rebelándonos, discutiendo y protestando, o podemos dejar que la paciencia haga su obra. ¿Qué tipo de obra hace? Nos hace perfectos. Jesús dijo lo mismo, en esencia, en Lucas 21:19. Jesús dijo esto: con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. La palabra ganaréis significa obtener, dominar, poseer. Así que dijo que con paciencia podemos gobernar nuestra alma. Cuando alguien no tiene control sobre su alma, sus emociones, su carne y su voluntad propia, lo dominan. Pero cuando tenemos paciencia, el espíritu humano puede ejercer dominio sobre el alma. Con paciencia poseemos nuestra alma. Nuestra alma no nos posee a nosotros. Eso es lo que dijo Jesús. Y es un proceso. Es un proceso. Por eso, sea lo que sea por lo que estemos pasando, respira hondo y ora por tener paciencia. Muy bien. Así que estamos hablando de la salvación de nuestra alma. Esa es la meta de nuestra fe. Está en nuestras doctrinas fundamentales, capítulo 3. La meta de nuestra fe es que nos volvamos como Cristo. Aprendamos a permanecer en Cristo, Él en nosotros, y demos mucho fruto porque permanecemos en Él y Él está en nosotros. Esa es la salvación de nuestra alma. La salvación del alma se parece a que seamos renovados al amor de Dios. Ya lo expliqué, ¿verdad? Primera de Juan 4:17 dice, el amor se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pablo dice, si puedo profetizar y conozco todos los misterios y tengo fe para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Eso significa que en la economía de Dios, cuando seamos juzgados en el día del juicio, lo único que tendrá peso eterno es cuánto amor se formó en mí. En esto se perfecciona el amor. La palabra perfecciona significa completo y plenamente maduro. Así que en el día del juicio podremos tener confianza. Dios quiere mirarnos a todos y decir, veo tu vida. Aprendiste a amar. Aprendiste a perdonar cuando te traicionaron. Aprendiste a poner la otra mejilla. Aprendiste a ir la segunda milla. Aprendiste a mantener los labios cerrados. Aprendiste a dar tu vida y servir. Aprendiste a dar por fe y a vivir por fe. Aprendiste a amar. Eso es lo que Dios quiere en todos nosotros. Esa es la salvación del alma. Oh, no lo sé. Veamos. La salvación del alma debe ser trabajada con el temor de Dios. Recuerdan que en Filipenses capítulo 2, Pablo dijo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El griego también podría traducirse como se hizo de ninguna reputación. Se despojó de sí mismo, de su reputación, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esa es la mente de Cristo. Él es igual a Dios, pero dijo, voy a despojarme de mí mismo a no tener reputación. No voy a venir a la tierra y decir, yo soy el Shaddai. Voy a venir a la tierra y diré, el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate. No va a venir y decir con una tarjeta de 4 colores, yo soy el apóstol principal y
el sumo sacerdote, ¿no? Lo cual sería cierto. Él dijo: me llamo a mí mismo el Hijo del Hombre, que no tiene dónde recostar la cabeza. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Así que se humilló a sí mismo y se convirtió en siervo. Dijo: he venido a buscar y salvar a los perdidos. No he venido para ser servido, sino para dar mi vida en rescate. Así que la mente de Cristo es mirarlo a Él y ser como Él. Él dijo: haya pues en vosotros esta actitud. Y dijo: por eso Dios lo exaltó. Dios exalta a los humildes, resiste a los orgullosos. Entonces, y esto es interesante, en Filipenses capítulo 2, 11 al 13 dijo: no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, sed obedientes. Recuerden que Jesús fue obediente para humillarse a sí mismo. Dijo: ahora en mi ausencia, aún más que en mi presencia, sed obedientes. ¿Obedientes a qué? A tener esta misma mentalidad, la de despojarme de todo y ser un siervo. ¿Por qué? Porque solo en esa posición puede fluir de mí el amor de Dios. Si estoy lleno de mí mismo, no puedo amar a otras personas. Por eso dijo: sean obedientes de ocuparse de vuestra salvación. ¿Cómo puedo trabajar en ello? Dijo: revestíos de la mente de Cristo, sean humildes. Por eso dijo: hacedlo con temor y temblor, con temor y temblor. La salvación del alma debe trabajarse y se lleva a cabo yendo bajo y cada vez más y más. Y yo voy más abajo con temor y temblor. ¿Por qué? Porque cuanto más bajo voy, Dios da gracia a los humildes. Y toda la salvación del alma es por gracia. Por eso el mensaje de la semana pasada fue: todo es por la gracia de Dios. Así que quiero animar a todos los que están escuchando, por favor, escuchen dos cosas. Número uno, la salvación del alma se recibe, te es dado por Dios. Se recibe por gracia. Nuestra parte es meditar en la palabra, aplicar la palabra, caminar en la palabra, humillarnos. Ese esfuerzo por revestirnos de la mente de Cristo requiere intención. Estudiar las Escrituras, memorizarlas, orarlas, guardarlas en tu corazón, decir: Señor, haz que esto sea real para mí. Ayúdame a tener. Así es ocuparse. Al trabajarlo, Él obra en nosotros. Él dijo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pues Dios produce en vosotros el querer y el hacer. Así que nunca pienses: bueno, voy a intentar trabajar en ello. No sé si lo conseguiré. No, sí que llegarás. Dios dijo que Él obrará en ti tanto el querer como el hacer. Está mañado a nuestro favor. Es un éxito garantizado. Si hacemos nuestra parte, Él hace la suya. Éxito garantizado. Bueno, no sé cómo hacerlo. Simplemente inténtalo. Solo empieza. Comienza a intentarlo. Dios te guiará y obrará en ti tanto el querer como el hacer. Y todo es por gracia. Se trabaja en ello con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Veamos Génesis 22. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla. Haremos un rápido recorrido para tener un visual de cómo se ve el temor de Dios. Por cierto, el temor de Dios es muy importante. Proverbios 14 dice que es una fuente de vida. Bienaventurado el que teme a Dios. Mientras buscan el pasaje, el secreto del Señor está con los que le temen. ¿Cuántos de ustedes saben que un secreto de Dios vale más que $1,000 millones? Un secreto de Dios podría cambiar una nación. Un secreto de Dios podría salvar a toda tu familia. Un secreto de Dios salvó a toda la familia de Noé y a la raza humana. Él dijo: Noé, viene el diluvio. Nadie más lo sabía. ¿Por qué lo sabía Noé? Porque temía a Dios. Hebreos 11:7 dice: Noé temía al Señor. Los secretos del Señor son para los que le temen. Así que un secreto de Dios salvó a toda la humanidad. Una familia piadosa salvó a la humanidad. ¿Por qué? Porque temía al Señor.
El temor del Señor es el principio del conocimiento, es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor es lo que necesitamos para trabajar la salvación de nuestra alma. Muy bien, Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Detente ahí. ¿Cuántos saben que no es un mandamiento fácil? Su único hijo al que ama, al que Dios le prometió que a través de él lo convertiría en una gran nación, en padre de muchas naciones, que su descendencia sería más numerosa que las estrellas. Dios le dijo, ve y ofrécelo en holocausto. La Biblia nos dice que Abraham creía que Dios resucitaría a su hijo de entre los muertos. Así que obedeció. ¿Sabes por qué obedecemos a Dios? Porque tenemos fe en Dios. Algunas personas no obedecen a Dios porque no tienen fe. Nutrámonos de la palabra porque al oírla nuestra fe crece y se fortalece. Cuanta más fe tengáis, más obedeceréis. ¿Es verdad? Ahora fíjense. Dios dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré en Moria. El siguiente versículo es asombroso. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había indicado sin hablar. No llamó a su pastor para hablar sobre ello. No llamó a la línea de oración. No tuvo una reunión familiar. No preguntó a sus vecinos qué pensaban. No esperó 2 semanas. No lo pensé. Dios dijo, hazlo. Él dijo, dalo por hecho, Señor. Allá voy. Ahora, fíjate. Pasamos al versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Así que los dos se pusieron en camino juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y arregló la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Simplemente no sé cómo sucedió eso. Quizás veamos un video de ello en el cielo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué decía su hijo? Papá, ¿qué estás haciendo? Papá. Pero Abraham obedeció. Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me ha rehusado tu hijo, tu único. Así que aquí tenemos una imagen de lo que es el temor de Dios. La definición breve es obediencia rápida y completa. Ese es el temor de Dios. Permítanme darles un ejemplo más. Éxodo 9, versículo 18. Dios dijo a Moisés y Moisés dijo al faraón, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Esa es la palabra del Señor a través de Moisés al faraón. Fíjense, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor hizo huir
a sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra del Señor, dejó a sus criados y sus ganados en el campo y todos murieron. La Biblia dice que el granizo cayó con tanta fuerza que partió todos los árboles del campo. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Yo creo en la palabra de Dios. Creo que hay consecuencias por obedecer y por desobedecer. Y eso se manifiesta en una obediencia inmediata y total. Así que para que mi alma se salve, requiere que trabaje en ella con obediencia rápida y completa. No puedo ser indiferente. No puedo decir cuando tenga tiempo. No puedo decir, bueno, tengo otras cosas que hacer. Ya me pondré a ello. Porque si tengo esa actitud, no sucederá. La vida se asegurará de que haya suficientes exigencias y ocupaciones que me impidan ocuparme en la salvación de mi alma. Pablo nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Significa con obediencia rápida y completa. Significa más que eso. También significa con profundo honor a Dios y dándole lo mejor de ti. Eso es del libro de Malaquías. Dios tenía una queja sobre el pueblo, sobre los sacerdotes. Dijo, hacéis votos de traer ofrendas, pero me traéis lo que está ciego o tiene defectos. Dijo, estáis malditos por eso. Fíjate, parafraseemos. Desde mi punto de vista, eso significa que le he dicho al Señor Dios, te seguiré, mi Señor, pero la realidad es que no le estoy entregando realmente lo mejor de mí. Dios dijo, si yo soy un padre para ustedes, ¿dónde está mi honor? Y luego añadió, porque mi nombre debe ser grandemente temido entre todas las naciones. Así que en contexto entiendo que el temor del Señor es, tengo un profundo honor en mi corazón por el Padre y por eso le daré lo mejor de mí. Un profundo honor que se manifiesta en una obediencia rápida y completa. Es una prioridad obedecer a Dios. Esto es el temor de Dios. Y hay más sobre el temor de Dios. Si lees Eclesiastés capítulo 12, el último versículo del libro dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que el temor de Dios, recuerda lo que dice Hebreos 4. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo ve todo. Él conoce mis pensamientos, escribe David. Antes de que me levante, Dios lo sabe. Mis pensamientos y motivos, Dios lo sabe. Las intenciones de mi corazón le son conocidas. Todo está expuesto ante Él, ante quien un día rendiré cuentas, abiertas y desnudas ante mí y ante Él. Sabio es, camina en el temor de Dios para que ese día no traiga sorpresas. Eso es el temor de Dios. Y los secretos del Señor están con aquellos que le temen. El temor del Señor es puro. Por él los hombres se apartan de la iniquidad. Es un tesoro. Se convierte en la estabilidad de nuestros tiempos, nos dice Isaías. Ustedes dirán, bueno, eso es del Antiguo Testamento. También es del Nuevo Testamento. El apóstol dijo en 2 de Corintios 5, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En el contexto de este capítulo, esto es lo que está diciendo. El apóstol dijo, a veces estamos fuera de sí. Quiere decir que ha sido arrebatado. Dijo, y si lo estamos es para el Señor. Pero si estamos presentes es para vosotros, para que podamos ministraros. Luego dice en el versículo 9, nos complace estar ausentes o presentes, lo que significa que a veces tenían experiencias de ser arrebatados al cielo. Léanlo en 2 de Corintios capítulo 5. Él dijo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. No dijo que cada uno recibirá de sus buenas intenciones.
iba a dar tanto, iba a ayudarlos a mudarse. Iban a hacer eso. Dijo las cosas hechas mientras estaba en el cuerpo, según lo que haya hecho, ya sea bueno o malo. Así que dijo, conociendo pues el temor, también se traduce el terror del Señor. Persuadimos a los hombres. Los apóstoles conocían el temor de Dios. Dijeron, oigan iglesia, Dios lo ve todo. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros motivos, Él conoce nuestro egoísmo secreto. Él lo ve todo. Así que comiencen a vivir ahora mismo en su luz. Y si tenemos el temor de Dios, se manifestará en una obediencia rápida y completa. Será porque hay un profundo honor en nuestro corazón por el Padre. Queremos darle al Padre lo mejor de nosotros. Y las bendiciones de caminar en el temor de Dios son asombrosas. Dice que el temor del Señor conduce a la vida y que quien lo tiene permanecerá en satisfacción. No le sobrevendrá ningún mal. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los libera, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que él tema. El secreto del Señor está con los que le temen. Tienen un profundo respeto por Dios, quieren complacerlo, quieren darle lo mejor de sí mismos y ofrecerle una obediencia rápida y completa. Esa es la mentalidad para trabajar en la salvación de nuestra alma, no una actitud casual de cuando tenga un tiempo. Digo esto porque todos somos propensos a eso. Yo soy propenso a ello. La vida sigue, lo que significa que tenemos que ser feroces y agresivos. Desde que me salvé, pero especialmente desde el 10 de marzo de 1986, cuando tuve un encuentro con el Señor, y toda mi vida de oración cambió. Me imagino a mí mismo en una selva cubierta de maleza con un machete. Y todo esto es la vida, no todo es malo. Esposa, hijos, nietos, trabajo, tareas ministeriales. Pero tengo que ser feroz, resuelto y agresivo para abrirme camino a través de la selva y asegurarme de que Jesús sea lo primero. Todos los días nunca salgo de casa hasta que he tenido un tiempo considerable y serio con el Señor. Si no le pongo a Él en primer lugar, ¿cómo voy a tener algo que darles a ustedes? ¿Cómo podría amar a mi esposa como se supone que debo hacerlo si no recibo la gracia de Dios? Así que los apóstoles persuadían a la gente utilizando el temor de Dios. Pero si hacemos eso hoy en día, nos llaman incitadores al odio. ¿Me estás tomando el pelo? Advertir a la gente es el amor de Dios. Pablo lo predicaba. ¿Por qué la iglesia del libro de los Hechos tenía el temor de Dios? Seguimos hablando de trabajar por la salvación de nuestra alma, pero necesitamos el temor de Dios. Yo necesito más el temor de Dios. Oro por ello regularmente. Señor, dame más temor de Dios. ¿Sabes por qué? Cuanto más temor de Dios tengas, más conocimiento de Dios tendrás. El temor de Dios es el conocimiento del Santo. Teme a Dios y tendrás más encuentros con Él. He aquí por qué la iglesia del libro de los Hechos tenía el temor de Dios. La mayoría de nosotros, no digo que tú, pero en la iglesia en Estados Unidos en general, probablemente en muchos lugares del mundo hay poco o ningún temor de Dios, y esta es la razón, porque los ministros no lo tienen. Como no lo tienen, no lo enseñan. Como no enseñan todo el consejo de Dios, la gente no lo tiene, porque no leen la Biblia. Para la mayoría de la gente, la única Biblia que reciben es la del domingo. Pero las personas que leen la Biblia todo el tiempo adquieren el temor de Dios, porque el temor de Dios proviene de la lectura de la Biblia. Esto es lo que dijo Pablo en Hechos 24, versículo 25. Le está hablando a Félix, el gobernador. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, versículo siguiente,
Félix tuvo miedo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero Félix era corrupto porque mandó llamar a Pablo con la esperanza de obtener dinero de él. Lo que Pablo predicaba provocaba el temor de Dios. Razonaba sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Saber acerca del juicio no es una cuestión de odio ni de miedo. Es sabiduría saber acerca del juicio. Enseñar acerca del juicio de Dios es lo que trajo el temor del Señor en el libro de Hechos. Sé que fue así porque al leer los escritos de Pablo, él enseñó acerca de ello. El capítulo 2 de Hechos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, entonces vino temor sobre todos ellos, y muchas maravillas y señales eran hechas y se añadía mucha gente al Señor. Versículo 47, multitudes. Entonces, ¿de dónde vino el temor de Dios? De la doctrina de los apóstoles. Así que la doctrina de los apóstoles producirá un sano temor de Dios. Sin el temor de Dios no podemos trabajar en la salvación de nuestra alma. Sin el temor de Dios la santidad no puede llegar a la madurez. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16 Dios dice, habitaré entre ellos, caminaré entre ellos, seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Esa fue la promesa. Hoy en día se la ha dado a los cristianos. Es una promesa condicional. Dios dice, oigan cristianos, mi gloria llenará este lugar. Caminaré entre ustedes. Seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Condición. Por lo tanto, salgan de entre ellos. Sepárense, no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Seré un padre para ustedes serán mis hijos e hijas. Esa es la promesa de morada para los creyentes. El hecho de que seamos creyentes no significa que seamos una morada. Luego dice en 2 de Corintios 7, versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ves por qué el temor de Dios es una bendición? Necesitamos el temor de Dios. El temor de Dios nos ayudará a trabajar en nuestra salvación con una obediencia rápida y completa. Por ejemplo, si tengo el temor de Dios, diré, Señor, me doy cuenta de que un día me presentaré ante Dios para ser juzgado por cómo amo a mi esposa. Me presentaré ante Dios para ser juzgado como maestro. No muchos de vosotros debéis ser maestros, porque tendréis un doble juicio. Algún día me presentaré ante Dios para ser juzgado por cómo he pastoreado este rebaño. Si entiendo eso, entonces con todo mi ser digo, Dios, dame gracia. Enséñame, Señor, necesito ayuda sobre cómo amar a mi esposa. Escuché una historia. ¿Sabes? Los maridos y las esposas son diferentes. Tenemos que entendernos mutuamente. Sé que sabes que es cierto. ¿Cuántos están casados y saben que los hombres y las mujeres son diferentes? Oí decir, ¿algún hombre compró en la tienda de segunda? Oí a un tipo decir, fui a la tienda de segunda y compré un par de pantalones. Los llevaba puestos en casa y mi mujer me dijo, ¿cómo los has conseguido? Creía que los había llevado a la segunda. Él respondió, tengo que seguir yendo y comprando mi ropa. Es la tercera vez este año que pago por estos pantalones en la tienda de segunda. Los hombres y las mujeres son diferentes. Si los hombres fuéramos como las mujeres, iríamos a su armario, sacaríamos la ropa que no nos gusta y la llevaríamos a la tienda de segunda. Nunca le hagan eso a su esposa, ¿cierto? Pero somos diferentes. Tenemos que aprender a amarnos, comprendernos y perdonarnos mutuamente. Cuando tenemos el temor de Dios, lo hacemos. ¿Dónde estoy ahora? Muy bien. ¿Tenemos tiempo? Sí, lo tenemos. Creo que puedo terminar esto en unos 10 minutos.
¿Cuántos quieren trabajar en su salvación con temor y temblor? Yo sí. Ahora entendemos por qué la Biblia dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si resulto ser una persona informal, sumamente distraída o totalmente indiferente, entonces mi propia alma no va a lograr cambiar. Tengo que ser como Abraham, rápido y completamente obediente. Tengo que ser como Malaquías. Tengo que dar a Dios lo mejor de mí. Dios nos dio un privilegio que no le dio a los ángeles. Déjenme explicarles esto. Los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Por lo que yo entiendo, ellos son creados tal como son y sirven a Dios. Están en la gloria eterna. Pero aquí, en esta vida terrenal, mientras todavía nos encontramos habitando en este cuerpo mortal, la arcilla aún está húmeda. Dios puede formarnos y puede hacernos a la imagen de Jesucristo. No estoy hablando del ladrón en la cruz que entró en el cielo. Su alma no tuvo tiempo de transformarse a la imagen de Cristo. Es mejor que ir al infierno. Es hijo de Dios en el sentido de que ha nacido de Dios, pero no puede ser hijo de Dios como el apóstol Pablo. No puede cumplir el destino eterno como Pablo. Se libró del infierno, está en el cielo. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de convertirnos en hijos e hijas de Dios. Y eso depende de la salvación de nuestra alma. Si no entendemos eso y no buscamos al Señor y no buscamos la unión con Cristo, si no buscamos el amor y la santidad, si no lo hacemos, terminaremos desperdiciando nuestra vida. Llegaremos a la eternidad y derramaremos lágrimas. No crean que no hay lágrimas en el cielo. Si lees el libro del Apocalipsis, en el cielo es cuando Dios enjugará las lágrimas. Intentaré terminar con Efesios 5, versículos 18 a 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Nos va a decir cómo ser llenos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que, para ser llenos del Espíritu Santo se requieren un par de cosas. Cantar canciones y alabar al Señor en nuestro corazón. Esto es lo que he descubierto. Al cantar y entonar melodías me lleno del Espíritu y así empiezo a cantar. Van de la mano. Puedo pasar tiempo en oración y en la palabra, y cuando salgo, lo sepa o no, inconscientemente o conscientemente, estoy cantando. Bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, qué anticipo de la gloria divina. Heredero de la salvación. Empiezo a cantar. ¿Por qué lo hago? Porque estoy lleno del Espíritu Santo. El cielo está lleno de música. Así que si estás lleno del Espíritu Santo, cantarás. Y si no estás lleno, empieza a cantar y te llenarás. Eso es lo que Él dice. Dice, cantad unos a otros. Solíamos hacerlo en los años 70, cuando me convertí. Había canciones que cantábamos que no eran de alabanza ni de adoración. Eran solo canciones, pero eran escrituras. Cantábamos, buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Alguien lo recuerda? Y todas estas cosas. Cantábamos unos a otros. Él dijo, cantad himnos y cantos espirituales para que os llenéis del Espíritu Santo. La otra cosa para estar llenos del Espíritu Santo, ¿están listos? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es temer a Dios? Es respetarlo con una obediencia total, dándole lo mejor de mí. Así es como me mantengo lleno del Espíritu Santo. No estoy diciendo que amo a mi esposa perfectamente, pero si no estoy dando lo mejor de mí mismo en este momento, orando, buscando, aprendiendo, estudiando, intentando, no puedo estar lleno del Espíritu Santo. Cuando habla sobre sumisión, él habla de la sumisión en todas las relaciones.
Esposas, sométanse a sus maridos como al Señor en todo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Esposas, someteos a vuestros maridos. Eso es parte de estar llenos del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. En Primera de Pedro capítulo 3 nos da más detalles para esposas y maridos. Esposas, si tenéis un marido que no obedece la palabra, sin decir nada, él puede convertirse por vuestro carácter casto, manso y humilde. Maridos, tratad a vuestras esposas con honor. Honradlas como vasos más frágiles para que vuestras oraciones no se vean obstaculizadas. Hijos, honrad a vuestra madre y a vuestro padre, como es justo en el Señor. Así que, si un hijo no se somete a su madre y a su padre y no los honra, no puede ser lleno del Espíritu Santo. Si los maridos y las esposas no se aman debidamente, no podemos estar llenos del Espíritu Santo. Por cierto, deshonrar a la madre y al padre es el primer paso para ir al infierno. Llevo 35 años como pastor. Lo observó. Todos los niños que se alejan de la fe caen en el pecado, la inmoralidad, la embriaguez y las adicciones. El primer paso es no obedecer a la madre y al padre. Es el primer paso y empiezan a deslizarse hacia el infierno. No importa cuánto digas que amas al Señor, si no puedes someterte a tu madre y a tu padre, si no estás haciendo todo lo posible por amar a tu esposa o esposo, como es debido, no puedes estar lleno del Espíritu Santo. Debemos entender esto en el temor de Dios. ¿Por qué el temor de Dios? Porque hay consecuencias por la desobediencia, tanto ahora como entonces. Luego habla de amos y siervos, lo que en nuestra sociedad actual equivaldría a empleadores y empleados. Así que diré, empleados, trabajen para su empleador como si estuvieran trabajando para el Señor, sabiendo que serán recompensados por el Señor por lo que hacen. Y dijo, no trabajen solo para ser vistos, sino como para el Señor, lo que significa, aquí viene el jefe, dense prisa, trabajen. Todos hemos hecho cosas así. Dios dijo, no hagáis eso. Haced todo como para el Señor. Amos, sed buenos con vuestra gente, porque tenéis un amo en el cielo, lo que significa que si no los tratas bien, tendrás problemas con tu jefe. Todos debemos recordar eso. Todos debemos someternos unos a otros en el temor de Dios, preferirnos unos a otros, amarnos unos a otros, honrarnos unos a otros, tratarnos bien unos a otros, honrar a nuestras esposas en el temor de Dios. ¿Ves lo importante que es el temor de Dios? Terminaré con esto. Oh, Dios mío. Me quedan 5 minutos más. Risas. En la iglesia del libro de los Hechos. Cada vez que leemos sobre el temor de Dios en el libro de los Hechos, la presencia, los milagros, el poder y la cosecha llegaron. En Hechos 2 continuaron en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que trajo el temor de Dios. Los mensajes insípidos no traerán el temor de Dios. El temor de Dios es una bendición. Temer a Dios es una bendición. Si alguna vez quieren orar por mí, por favor oren para que tenga más temor de Dios. Porque cuanto más temor de Dios tienes, más conocimiento de Dios obtienes. Hechos capítulo 2 dice, el temor cayó sobre todos ellos y fíjense en esto, se hicieron muchas señales y prodigios y multitudes vinieron al Señor. Hechos capítulo 2. En el capítulo 5 de Hechos, Ananías y Zafira entraron y mintieron. Por eso se está llevando a cabo una purificación en la iglesia en este momento. ¿Sabes por qué? Porque la gloria está a punto de llegar. Si la gloria llegara ahora, mucha gente que está siendo expuesta caería muerta. Así que Dios nos está dando tiempo a todos para que lo limpiemos todo. A todos nosotros. ¿De acuerdo?
Cuando ves juicio y la evidencia como lo que está sucediendo ahora en la iglesia, eso es Dios diciéndose, oye iglesia, me estoy preparando para venir limpiado. ¿Qué va a pasar? Malaquías, capítulo 3. El Señor a quien buscáis vendrá súbitamente a su templo. ¿Quién podrá soportar su aparición? Eso es lo que dice. Él es como el fuego del fundidor. Así que ahora la gloria fluye en la iglesia. Ananías y Zafira entran y mienten. Quieren quedar bien. Podrían haber dicho, oye, hemos vendido nuestra tierra, aquí está la mitad del dinero, pero querían que todos pensaran que eran geniales. Hemos vendido nuestra tierra, aquí está todo el dinero. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, está mintiendo. John Fenn tuvo un encuentro con el Señor sobre esto. El Señor le dijo, John, el capítulo 5 de Hechos aún estaba dentro del primer año de Pentecostés. En ese momento, toda mi iglesia estaba en Jerusalén. No podía permitir que esta pareja introdujera levadura en la iglesia. Luego dijo, John, muchos en Estados Unidos le están pidiendo a mi padre que derrame su gloria. Te digo que si lo hiciera ahora, habría muchos Ananías y Zafiras. Eso le fue dicho hace un par de años. Así que Ananías cayó muerto. 3 horas más tarde, su esposa llegó a la iglesia. Sin comentarios. Condujo un carruaje separado hasta la iglesia. Ella todavía se estaba maquillando y él dijo, no puedo esperar, me voy. Ella entra y también miente, luego cae muerta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando cayó muerta? Dice que el temor se apoderó de todos. Todos comenzaron a examinar su propio corazón. ¿He mentido esta semana? La Biblia dice, el temor del Señor es puro. Por él los hombres se apartan de la iniquidad. Cuando Dios dijo, salid, apartaos, no toquéis, y yo caminaré entre vosotros, eso significa, sean santos. El temor de Dios trae la santidad. Justo después del temor de Dios, dice que entonces vinieron señales y prodigios, y eso trajo multitudes al Señor. Sanidades y milagros, tantos que trajeron a todos los enfermos y los pusieron en las calles, y todos y cada uno de ellos fueron sanados. Así que cada vez que se ve el temor de Dios en el libro de los Hechos, el poder de Dios está fluyendo. En el capítulo 9 de Hechos dice, entonces todas las iglesias caminaban en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. Fíjense en esto, y se multiplicaban. Si una iglesia tiene 300 personas y se añaden 300, son 600. Cuando multiplica una iglesia, se multiplica. Cuando la iglesia caminaba en el temor de Dios, tenía el consuelo del Espíritu Santo. Caminar en el temor de Dios trae la presencia manifiesta y consoladora de Dios. ¿Y en qué resulta eso? La iglesia se multiplica. ¿Por qué? Porque nosotros no construimos la iglesia, Dios lo hace. Él dijo, yo construiré mi iglesia. No somos nosotros quienes la construimos. Pero cuando los hombres dejan de lado el temor de Dios, no tienen la presencia de Dios, ahora usamos estrategias y marketing, y algunas personas incluso fingen los dones para tratar de hacer que el ministerio crezca. Es horrible. De todos modos, la salvación de nuestra alma